Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuando el estudio de la traslación de funciones, ya en el video pasado, en el video anterior, aprendimos a hacer las traslaciones a partir de la función f de x igual a x cuadrado. Vamos ahora a hacer uso también de f de x igual a x cuadrado para hacer otro ejemplo de traslaciones. Entonces, partimos de lo siguiente. A partir de f de x igual a x cuadrado, graficar. Inciso A, g de x igual a menos x cuadrado más 1. Y B, h de x igual a x más 2 al cuadrado menos 3. Vamos a trabajar primeramente el inciso A. Entonces fíjense que, ¿cuál es el dominio de g de x? Entonces, el dominio de la función g, yo le puedo dar a x los valores que yo quiera. Entonces el dominio son todos los números reales. Y el rango de la función g, cuando x vale 0, g de x vale 1. Ese es el valor máximo que puede tomar. En este caso, el rango iría desde menos infinito hasta 1, cerrado. Bien, como queremos hacer una traslación, entonces encontremos el vértice de esta función. El vértice se encuentra cuando yo le doy a x el valor de 0 acá. Si le doy a x0, encuentro el vértice va a estar en gx1 y x0. Entonces, en g de x igual a menos x cuadrado más 1, tenemos entonces que el vértice estaría en el punto, cuando x vale 0 y g de x vale 1, está en el punto 0, 1. Ahí está el vértice. Veamos ahora cuáles serían los puntos por el cual corta el eje x y al eje y. Entonces busquemos cortes con el eje x. Cortes con el eje x. Vamos a hacer y igual 0. Entonces, haciendo y igual 0, en esta ecuación, en g de x, llamemos 1 acá, haciendo y igual 0 acá, en este caso y juega el papel de g. Entonces nos quedaría la siguiente manera: si y vale 0 acá, entonces me queda que 0 es igual a menos x cuadrado más 1. X cuadrado más 1. Quiere decir entonces de que x cuadrado, trasladándolo para este miembro, x cuadrado va a ser igual a 1. Sacando raíz, x va a ser igual a más menos raíz de 1, que esto es más menos 1. Quiere decir que los cortes con el eje x estarían en 1, 0 y menos 1, 0. ¿Estamos claros? Eso sería los cortes con el eje x de esta función g de x. Veamos si hay cortes con el eje y. Para ver si hay cortes con el eje y, pues hacemos x igual 0. Cortes con el eje y. Hacemos haciendo x igual 0 en 1. Ya sabemos que 1 es esta función que está acá. Entonces si yo hago x igual 0 en 1, obtengo que g de x, que es la misma y, va a ser igual a 1. Entonces el corte con el eje y pues va a estar en 0, 1, que es el mismo vértice que tenemos acá, este que está acá. ¿Ya? Y con eso ya podemos nosotros trazar el gráfico.
Entonces, hagamos el gráfico en esta parte de acá. Necesitaríamos ubicar el vértice y los puntos de corte. Aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. Este es el origen. Acuérdense que tenemos que partir con f de x igual a x cuadrado en una parábola cóncava hacia arriba que pasa por el origen, que sería esta que está acá. Esta es f de x igual a x cuadrado. ¿Ya? Vamos a ubicar la otra, que sería esta. El vértice está en 0, 1. Entonces supongamos que por acá estaría el punto 0, 1, que es el vértice. Pasa por 1, 0, que estaría acá, por acá. Y es 1, 0. Y pasa también por menos 1, 0. Aquí está menos 1, 0. Eso pasa por este punto, y es el vértice. Entonces el gráfico sería algo así. Y la otra parte viene acá. Y ahí tenemos el gráfico. Este es el origen. Ese sería el gráfico de esa función. Esta es g de x igual a menos x cuadrado más 1. Bien, con eso pues hemos finalizado la primera parte, el caso A. Vamos a trabajar ahora el caso B. Entonces, trabajando el caso B, tendríamos que B es h de x igual a x más 2 al cuadrado menos 3. Entonces fíjense directamente que el vértice de esta función va a estar cuando nosotros igualamos a 0, x más 2 me queda x vale menos 2. Entonces el vértice está en menos 2 menos 3. Quiere decir entonces que su vértice está en menos 2 para x y menos 3 para y. Esta va a ser la función, su gráfico va a estar 2 unidades a la izquierda del eje X y 3 unidades abajo del eje Y. Esto quiere decir este número menos 3, que es el intersecto. X más 2 quiere decir que la gráfica va a estar 2 unidades a la izquierda del eje X y 3 unidades por debajo del eje Y. Bien, entonces busquemos los cortes. Miremos si hay cortes con el eje X o con el eje Y. Entonces, cortes con el eje X. Hacemos Y igual 0, ¿no? Entonces, haciendo Y igual 0, o sea, h de x igual 0, porque es la misma Y. Entonces nos quedaría que 0 es igual a x más 2 al cuadrado menos 3. Pasando el menos 3 a este miembro, nos queda de esta manera, que 3 es igual a x más 2 al cuadrado. Y trayendo raíz cuadrada en ambos lados, nos queda de que raíz de 3 es igual a x más 2 al cuadrado raíz. Y esto no es más que x más 2 igual a raíz de 3. Ordenando. Despejando x, me queda que x va a ser igual a raíz de 3 menos 2. Raíz de 3 es más o menos un número irracional y el valor de raíz de 3 es 1.7 aproximadamente, menos 2. Eso vamos a ver cuánto nos da. 1.7 menos 2
Eso da menos 0.3. Entonces aquí es menos 0.3. Quiere decir que el corte con el eje X va a estar dado en menos 0.3 y 0. ¿Ya? Ahora miremos corte con el eje. Corte con el eje Y. Corte con el eje Y. Hacemos X igual 0. Llamemos 2 a esto. En 2. Haciendo X igual a 0 en 2. Entonces nos queda que Y, que es el mismo h de X, haciendo X igual a 0, aquí nos queda 2 al cuadrado 4 menos 3, 1. Y vale 1. Entonces, ¿cuál es la intersección con el eje Y? 0 para X y 1 para Y. Ya con eso pues ya podemos nosotros graficar. Conocemos el vértice, conocemos el corte con el eje X y el corte con el eje Y. ¿Ya? Entonces pasaríamos a tratar de hacer el gráfico. Entonces vamos a dejar solamente estos puntos. El corte con el eje X, que es menos 0.3 y 0. Este con el eje Y. Y el vértice que es menos 2, menos 3. Entonces fíjense que vamos a tener el gráfico 2 unidades a la izquierda del eje X y 3 unidades bajo el eje Y. Vamos a escribir acá la función h de X igual X más 2 al cuadrado menos 3. Aquí tenemos el eje Y, acá tenemos el eje X y el origen. Tenemos que dibujar primeramente la función Y igual a f de X, que es la que pasa acá. Esta es f de X igual a X cuadrado. Lo mismo Y igual a f de X. Y vamos a ubicar ahora el vértice está en menos 2, menos 3. Menos 2 para X. Y menos 3 para Y. Aquí estaría el vértice en este punto. Entonces este vértice es menos 2, menos 3. ¿Ya? Busquemos el punto de corte. El punto de corte con el eje X es menos 0.3. Menos 0.3 está entre menos 1 y 0. Entonces es un punto que estaría por aquí. Este sería el punto menos 0.30. Y el otro punto por el cual pasa es el 0,1, que estaría por acá. Este es el 0,1. Entonces el gráfico viene en este sentido. El vértice pasa por este punto, pasa por este punto y continúa indefinidamente. Y ese vendría a ser el gráfico de h de X igual a X más 2 al cuadrado menos 3. Fíjense que le hemos desplazado 3 unidades bajo el eje Y negativo y 2 unidades sobre el eje X, a la izquierda del eje X, que fue lo que decíamos al inicio. Bien, entonces, esperando, ¿verdad?, que hayan comprendido este ejercicio de traslación de funciones a partir de una función original, y nos vemos en los próximos videos.